El aumento de migrantes por la ruta del Darién se duplicó, pues alcanzó el 110%, ya que durante el año 2022 emprendieron la peligrosa travesía poco más de 248.000 personas variadas de distintas nacionalidades, de las cuales son casi 6.000 cubanos que cruzaron la selva del Darién. Hoy tenemos acá en Hazlo y Me Cuentas a una persona que cruzó o que tuvo esa travesía ya hace un par de años, él nos dará fecha exacta, pero que solamente con menos de 3 años en los Estados Unidos se convierte en un ganador de 6 cifras. El señor Pablo Castro. Miren, para mí es súper especial este episodio de Hazlo y Me Cuentas, inaugurando este segmento donde vamos a estar hablando de testimonios de personas que están alcanzando resultados gracias a nuestro sistema. Porque yo recuerdo entrevistar a Pablo ya hace alrededor de 1 año y medio, poco más de año y medio, en mi oficina acá en Miami, y encontrarme con un muchacho que no es ni la sombra de lo que hoy por hoy es. Y cuando digo que no es ni la sombra, es por la evolución en todo el sentido positivo, todo el crecimiento que ha logrado tener gracias a su trabajo, o sea, méritos 100% para él, pero también a seguir el sistema que le hemos enseñado o al cual él decidió apalancarse de Carta Business Group. Entonces, tengo la bendición de poder trabajar con él, tengo la oportunidad de ver su evolución desde el día 1 hasta el día de hoy, que es uno de los grandes referentes de la industria latina a nivel mundial en el área de servicios financieros, habiendo culminado el año 2023 como el segundo productor latino rookie para Globe Life, que es una compañía transnacional billonaria, y saber que este muchacho tiene menos de 3 años en el país realmente hace pensar que el sueño americano sí existe siempre y cuando tengas las actitudes correctas y escojas el vehículo correcto. Entonces, un honor, Pablito, tenerte por acá el día de hoy en Hazlo y Me Cuentas. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un placer y un honor estar acá compartiendo en este nuevo podcast contigo. Bueno, cuéntame, ¿qué quieres que te hable? Mira, Pablo, son muchas las personas que desfilan por la industria. Incluso hay una cifra que a mí desde el primer momento me pareció alarmante, y por eso yo he luchado tanto para contrarrestarla, y es que solamente el 10% de las personas que comienzan se mantienen, ¿ok? Es decir, de cada 100 personas que comienzan en esta industria, solamente 10 de ellas van a tener éxito. Y tú eres una persona que no pertenece solamente a ese 10%, sino que yo veo tus manos, veo tus anillos, que sé lo que significan esos reconocimientos, y perteneces hoy por hoy al 1% de las personas con resultados masivos dentro de nuestra corporación. ¿De dónde viene esa vena por servir, por ayudar, por comunicar? Cuéntanos un poco de Pablo en Cuba, a qué te dedicabas en Cuba, y luego en qué momento saliste de Cuba en busca de nuevas oportunidades y qué te llevó a eso, porque hay que ser muy valiente. No sé de la forma que saliste o no me sé el cuento completo porque tú eres un poco misterioso en ese sentido, pero cuéntanos a qué te dedicabas y en qué momento tú dijiste, mira, tengo que irme de acá. Bueno, la cuestión es que en Cuba yo era profesor de biología. Me gustaba mucho, o sea, siempre me gustó enseñar, hablar con las personas, ayudar a los demás a que cumplieran sus metas y objetivos en la vida. Y bueno, eso me llevó a estudiar una carrera como es la pedagogía. Llegué a ser profesor, llegué a ejercer la carrera durante como 3 años, pero llegó un punto en que me sentí estancado en el país. Una de las cosas que me llevó a reflexionar es que el hábito de la lectura, o sea, a mí me gusta mucho leer, y empezaron a llegar a mis manos libros de desarrollo personal, ese tipo de cosas que en Cuba normalmente no se Y una divulgan. pregunta, ¿de dónde salían esos libros? ¿O es normal que en Cuba tú vayas a una biblioteca y exista ese material? En realidad los libros yo los conseguía de manera digital. O Ok. sea, los descargaba digital porque en Cuba no se comercializan ese tipo de libros normalmente. Y si se comercializan muy caros, muy costosos, Ok. que una persona no puede acceder, una persona de clase media o clase media baja no puede acceder. Y bueno, normalmente yo al principio empecé a leer esos libros y eso como que en la mente me la empezó a expandir. Me sentía en un lugar donde no se correspondían
muchas de las cosas que te aconsejaban o te decían en esos libros. Y eso hizo que mi mente hiciera un clic y decidiera moverme. O sea, literalmente estaba incómodo, no veía perspectiva de nada y decidí moverme, irme del país. En un primer momento trabajaba en la parte oriental, que es la parte donde yo nací en Cuba, y como no había desarrollo ni nada, ningún tipo de desenvolvimiento económico ahí, me moví a la parte occidental, La Habana. Ahí fue donde trabajé la mayor parte del tiempo y de ahí me salí del país de una vez. ¿En qué edad viene ese clic? O sea, ¿en qué momento de tu vida, ya siendo profesor universitario, qué edad tenías cuando descubriste que tal vez fuera de las fronteras había algo más a lo que estabas viviendo en Cuba? Tendría unos 24 años cuando tomé esa decisión. Una decisión bastante difícil porque yo estaba en la parte occidental, o sea, mi familia vivía en la parte oriental de Cuba y yo mayormente iba o lo visitaba una vez cada cierto tiempo, porque tenía que estar todo el tiempo trabajando allá. Y llegó un momento, cuando fue que tomé la decisión de irme del país, fui a los visité, estuve una semana con ellos y me fui. Literalmente sin saber si iba a volver a verlos, si iba a poder regresar en algún momento. Y esa fue una decisión que tomé, desafortunadamente, más que otra cosa, pensando en el bienestar de mi familia, porque quería seguir adelante, quería romper esa línea de pobreza que la mayoría de las familias en Cuba tienen. Yo en realidad no soy una familia pudiente, por decirlo de alguna manera, y quería salir de allí, literalmente. Vale, ¿por dónde comienza tu travesía? Porque yo viví 8 años en la ciudad de Miami. Sabemos que Miami es una ciudad donde la mayoría de la población latina es la cubana, así que tuve muchos compañeros de trabajo en mis distintos oficios o trabajos antes de comenzar en la industria financiera, muchos de ellos cubanos. Entonces sé que la travesía puede partir desde distintas rutas. Hay gente que tiene la bendición de llegar acá en avión, hay gente que cruza a Nicaragua, hay gente que llega a Ecuador y de Ecuador comienza. ¿Por dónde comienza tu travesía? ¿Por qué decides que ese es el camino? Y cuéntanos un poco sobre ese inicio como inmigrante, en tu primera experiencia al momento de salir de tu país natal. Bueno, yo tomé la decisión de salir de Cuba como en el año 2020 aproximadamente, por ahí, creo que fue en el 2020, un poco antes de que comenzara la pandemia. Y el principal objetivo era ir fuera del país y volver cada cierto tiempo, traer cosas para vender y ese tipo de cosas. Pero bueno, al final cuando salí, las cosas cambiaron, uno va planeando las cosas, pero al final Dios es el que decide. Y en un primer momento salí hacia Guyana, era muy fácil salir a Guyana, solo había que comprar el boleto de viaje y listo. Salí a Guyana, ahí llegué a Brasil, pasé por Uruguay, luego volví a Brasil y atravesé todo el continente hasta llegar acá. Pero disculpa que te interrumpa, porque tú me hablas de comprar un pasaje y que es muy fácil salir a Guyana. Sin embargo, si fuera tan fácil, considero yo que mucha gente en Cuba lo hiciera. Entonces, cuando hablamos de un pasaje a Guyana, sé que tal vez no tenga cifras exactas, pero ¿cuánto cuesta un pasaje a Guyana? ¿Cómo recolectaste ese dinero para llegar a Guyana? ¿Qué hiciste? ¿Qué vendiste? ¿A quién le pediste prestado? ¿O cómo lograste recolectar tener esos ahorros? Cuando digo fácil, me refiero a que Guyana no exigía visa para salir del país. Sino básicamente, solamente comprabas el boleto, nadie te investigaba y listo, te montabas en el avión y te ibas sin mucho problema, solo con el pasaporte, ¿verdad? Ahora, tal cual es muy complicado en Cuba hacer... El boleto valía como $600. Ok. ¿Y en Cuba cuánto es el salario, el equivalente al salario mínimo o a lo que una persona regularmente gana? El salario mínimo en Cuba es de... O sea, profesor médico, que son los que más o menos ganan mejor, son unos $20-25 al mes aproximadamente. Ok, entonces tú me estás hablando que pagaste un boleto que multiplica por infinidad lo que era el promedio de tu salario mensual. Totalmente. Lo que ocurre es que yo hacía negocios, por ejemplo, yo como trabajaba en La Habana y vivía en la parte oriental, normalmente en La Habana hay muchas más cosas, o sea, ropa, cosas que uno puede comprar, comida y esas cosas, y yo las compraba allí cuando iba a visitar a mi familia, yo las vendía. Y ese dinero básicamente lo que hacía era guardarlo y ahorrarlo, porque donde yo vivía en La Habana era como una especie de, le llamaban residencia de profesores, donde era gratis, no había que pagar nada por estar ahí, de la comida todo lo daban gratis. Y yo, bueno, ahorraba ese dinero, obviamente era difícil porque también había otros gastos que hacer, pero igual trataba de ahorrar lo más posible. Y también con ayuda de un amigo que fue con el que salí del país, él fue el que me completó un poquito para que pudiera salir, porque también él necesitaba acompañamiento, él no quería irse solo. Y me invitó y bueno. Fue una negociación, tú el acompañamiento y él te colaboró económicamente. Correcto, para él no salir solo. Y bueno, ahí fue donde comenzó toda la travesía, básicamente. Entonces me dices que llegaste a Guyana y luego, ¿qué hiciste?
En Guyana, bueno, eso es un corredor, por decir alguna manera, un corredor humanitario, por decirlo de alguna manera. En Guyana, de ahí fui a Brasil, de Brasil pasé a Uruguay. En Uruguay trabajé un tiempo haciendo delivery, de ahí me moví nuevamente a Brasil. Y bueno, ahí comenzó la travesía. La travesía fueron aproximadamente unos 3 meses de viaje. Ok, o sea, 3 meses desde el momento en el que decides salir de Brasil y emprender camino hacia los Estados Unidos. ¿Cómo es esa travesía? Hay mucha gente que no conoce cuál es el recorrido que tiene que hacer una persona bajo tus condiciones migratorias en ese momento. Entonces, ese recorrido se hace por tierra, qué costo a lo mejor o cuánto dinero tuviste que invertir, cuál fue la parte más desafiante que te encontraste en la travesía, el país más difícil. No sé, coméntanos un poco sobre eso. Bueno, la realidad es que una de las partes más difíciles, no diría la más difícil porque en realidad no fue la más difícil, sino una de las más difíciles, fue cuando me tuve que enfrentar a la selva, prácticamente a la selva del Darién. ¿Qué selva? La del Darién. Selva del Darién. Selva del Darién. Básicamente, yo estuve en Colombia cuando las manifestaciones que hubo en Colombia, fue más o menos para ese tiempo, y básicamente, disculpa la muletilla, la mayoría del tiempo que me pasé allí, estuve en un pueblo que se llamaba Necoclí, que es básicamente donde comienza la selva, que es otro pueblo más que se llama Capurganá, y literalmente allí no hay ningún tipo de ley. Básicamente solo manejan los narcos, qué sé yo, allí no hay policía, no hay nada. Y ahí es donde empieza el recorrido de la selva. Lo que ocurre es que yo no tuve la desafortunada experiencia de pasar la selva a los 7 días, que es el tiempo que demora la travesía, porque es caminando. Ok. Me ahorré ese tiempo porque en la parte de Colombia uno paga, las personas que no pueden pagarlo tienen que atravesarla caminando, pero bueno, si tú puedes pagar un transporte que te lleva hasta la parte de Panamá y ahí empiezas la travesía caminando, me ahorré 3 días porque solamente pasé 3 días caminando. Ok. Fue una experiencia un poco dura porque yo soy asmático y entonces hay muchas elevaciones. Obviamente mientras más arriba estás, más se hace para poder respirar. Y entonces hay una loma que se conoce como la Loma de la Muerte. Yo no sabía por qué le decían así hasta que caminando, subiendo la loma, literalmente había algunos ríos, cerca de la elevación había algunos ríos donde habían cadáveres de personas. O sea, tú viste personas que estaban sin vida, las viste en el recorrido. Wow, qué fuerte. ¿Con cuántas personas venías atravesando? ¿Eras tú solo, tú y tu amigo? ¿Era un grupo? No sé, porque hay muchas versiones. Cada quien tiene su experiencia, como tú dices. No fue tan difícil, solamente caminaste 3 días. Hay otras personas que caminan 7. ¿Con qué grupo ibas tú? Bueno, era un grupo de aproximadamente unas 30 personas que venían allí. Lo que hacíamos era acampar. Tuvimos 4 días y 3 noches. Lo que hicimos fue acampar. Normalmente acampábamos cerca de los ríos, o sea, en las orillas de los ríos nos recomendaban que fuera allí por los animales salvajes. Los animales están dentro de la selva, había jaguares, ese tipo de cosas. No me tocó ver uno. Pero los guías nos recomendaban acampar cerca de los ríos y también había que tener la zozobra de que lloviera y el río creciera. Había que estar despierto, naturalmente, no se podía dormir. Y ahí había serpientes y toda esa cuestión. Era un grupo bastante nutrido, eran como 30 personas. Íbamos tratando de ir rápido para poder llegar y te contaba de la Loma de la Muerte y es que andábamos con mochilas y entonces los guías nos decían que teníamos que dejar la mochila, o sea, o botar las cosas de la mochila. Y nosotros no queríamos eso porque decíamos, bueno, ¿qué tan difícil puede ser con una mochila, verdad? Claro. Entonces, cuando uno va subiendo, eran 6 horas loma arriba y uno iba subiendo y tú veías a los bordes, cuando empezaba a subir, en los bordes del camino, zapatos, ropa, cosas tiradas. Y nosotros decíamos, prácticamente una tienda en la montaña. Y es que la gente iba soltando las cosas porque no podía. Y realmente es difícil. Llegó un punto en que yo me quedé así, no podía bajar, porque no voy a regresar para atrás ni podía seguir, tenía que seguir subiendo. Entonces, bueno, los indios te daban un servicio que ellos te cobraban para llevarte la mochila. Esos indios, la verdad es que yo no sé cómo hacían, porque andaban como con 5 o 6 mochilas encima, corriendo por ir para arriba a la loma, que yo no entiendo cómo hacían, pero bueno, la cuestión es que yo le pagué a un indio, y es una experiencia, una anécdota que quiero compartir, y es que yo le pago uno, y entonces... ¿Cuánto le pagaste? Eran como $50, algo así. Obviamente era dinero para ellos y para uno también. Claro. Entonces, cuando yo iba por la mitad de la loma, yo veo que el indio está parado esperándome, y yo le digo, ¿qué pasó? O sea, la loma no termina aquí, y sigue, dice que no, que estaba cansado, que no podía seguir subiendo con la mochila, que le volviera a pagar si quería, porque tenía que dar un esfuerzo extra. Y bueno, o sea, el indio te jugó vivo. Total. Entonces me quedaba o dejar la mochila botada o dársela para que me siguiera subiendo. Ya le había dado 50,
tenía que bajar los otros 50. Y bueno, le di 50 y me la llevó hasta en la punta de la loma. Y básicamente para bajar eran 4 horas más. Era la loma más alta. Ok. Lo que ya para bajar era mucho más fácil porque las mujeres, la mayoría de las personas se tiraban así. O sea, la loma, digamos que fue la parte más desafiante de tu trayecto. Correcto. ¿O te conseguiste con otro punto donde hubo mayor dificultad? Bueno, la experiencia más difícil para mí es algo que yo siempre cuento a las personas con las que le cuento esta historia. Fue cuando llegué a México. En México, para cruzar la frontera para Estados Unidos, hay que cruzar el río Bravo. Ok. ¿Verdad? Ese río tiene mucha fama, muy mala fama de que hay una corriente que te arrastra y te ahoga. Yo no sé nadar y yo había leído, había en Facebook noticias y cosas así, de personas que habían intentado cruzar y habían muerto ahogados, imagínense. Wow. Entonces, no me quedaba más remedio que cruzar ese río. Yo no sé nadar. Y lo más triste de todo es O sea, eso es un detalle importante porque no sabes nadar. Un cubano que no sabe nadar. Bueno, no sabía y mis compañeros sí. Entonces ellos cruzaron y yo me quedé como que si cruzo o qué hago. O sea, me quedé en México, cruzo porque la única forma de cruzar era por ahí, por ese lugar, no iba a quedar solo. Y bueno, tomé la difícil decisión de, si Dios quiere que aquí me quede, pues aquí me quedo. Me lancé y bueno, empecé a cruzar. Me preocupaba mucho porque veía que el agua subía. Yo crucé el río caminando, entonces de los ríos baja y sube. Ok. Entonces el agua empezaba, subía. El agua me llegó a un punto que me llegaba a la altura de los hombros. Yo ya iba casi en puntilla de pies y estuve a punto de regresarme para atrás. O sea, sigo caminando, me voy a ahogar, pues es que no podía nadar. Pero bueno, afortunadamente di un paso de, ¿cómo se le dice? Un voto de fe, ¿verdad? Y seguí caminando 5 o 6 pasos más y el agua empezó a bajar. Y gracias a Dios no subió más y bueno, pude llegar a la otra orilla. Y eso es una experiencia bastante dura para mí porque todavía no sé nadar. Y no sabía nadar. Pero bueno, cruzaste, lograste entrar a los Estados Unidos. No vamos a hablar de tu proceso acá dentro del país, cómo tal vez la parte migratoria te recibió. Entonces eso sería mucha tela que cortar también. Pero ya entonces Pablo se encuentra con los Estados Unidos, se encuentra con la realidad del sueño americano. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Porque hoy vemos a un Pablo que gracias a Dios es muy exitoso, que eres un ganador de 6 cifras, que el año pasado tuviste la oportunidad de ser muy reconocido o ser unas personas más reconocidas por la compañía a nivel nacional y a nivel internacional, pero no empezaste de una vez en esa carrera. ¿Con qué fue lo primero que te conseguiste al momento de ya afrontar el sueño americano? Bueno, yo entré a Estados Unidos o llegué aquí como un 4 de julio, me acuerdo porque es el día de la independencia. De la independencia, correcto. Me acuerdo, entré un 4 de julio del año 2021, entré acá a Estados Unidos y al principio, como todo, es muy difícil adaptarse al nuevo sistema porque todo aquí es muy distinto. Las oportunidades laborales son muy reducidas para personas, para los inmigrantes. Al principio uno llega con la idea de que va a ser y que yo era profesor y aquí voy a ser profesor y todo eso, pero todo eso es mentira. Obviamente aquí tú no eres nadie, no eres nada, los títulos no valen. Tienes que demostrarte a ti mismo que realmente eres una persona que puede aportar mucho valor a la sociedad. Y básicamente al principio me tocó trabajar como en un car wash lavando carros, de ahí pasé a un mercado, a cargar cajas. También trabajé en un restaurante. En mi opinión, sinceramente, yo creo que ese es uno de los peores trabajos que puede tener cualquier persona aquí en los Estados Unidos cuando trabajas en la cocina. Ok. Porque me tocó ser dishwasher, porque no sé cocinar, obviamente. Me tocó ser dishwasher. Dishwasher, para las personas que tal vez nos ven en Latinoamérica, es lavaplatos. Es la persona que se encarga del área del aseo y lavar los platos del restaurante. Correcto. Entonces, el dishwasher, tristemente, es una persona que se tiene que quedar hasta el final, hasta que cierran las puertas del restaurante y te toca limpiar el restaurante. Si eres un solo dishwasher, como me tocaba a mí, yo tenía que limpiarlo solo prácticamente, botar la basura. Y es como cuentan muchas personas, y es que cuando botas la basura, a veces el saco está desfondado, está roto, te cae toda la basura. Terminas llegando a tu casa todo sucio, todo lleno de agua. Es una experiencia bastante difícil. Y ahí me tocó trabajar durante unos cuantos meses hasta que me cansé y me conseguí un trabajo entonces en un rentacar. Ahí empecé a trabajar en el área de lo que son las personas que reciben los autos, que devuelven, los preparan, los arreglan, los parquean y vuelven a rentar. Eso es lo que me tocaba a mí. Y bueno, gracias a Dios, yo había conocido esta oportunidad a través de las redes sociales, en Instagram. Esa era mi siguiente pregunta, que ¿dónde te das cuenta que existe algo más donde tal vez puedas poner en práctica tus habilidades anteriores? ¿Y cuáles habilidades que ya habías adquirido en Cuba, que ya habías adquirido gracias a tu profesión,
sientes que te llevaron a tomar esa decisión y hoy estar acá con nosotros? Bueno, en un principio, cuando yo vi la publicidad acerca de esta oportunidad de trabajo en la que estoy ahorita, hablaban de muchas cosas, prosperidad, si hay cifras y cosas así. Y también lo mezclaban un poco con el desarrollo personal. Veía que las personas como que me hablaban mucho de motivación, esas cosas. Y eso me llamó mucho la atención. Guardé la publicidad porque todavía no tenía permiso de trabajo. Pero nada más que me llegó el permiso de trabajo, yo busqué y encontré la oportunidad laboral. Empecé a investigar, obviamente en YouTube y videos de las personas hablando. Y me animé a aplicar a la oportunidad de trabajo y me gustó mucho porque yo cuando apliqué ni siquiera sabía lo que hacían, o sea, qué labor hacían. Yo lo que sabía era que ayudaban a las personas y que se hacía dinero también. Y mi sueño cuando llegué a Estados Unidos era ganar $4,000 al mes. Eso es lo que yo quería. Y tener un Toyota Camry porque era bonito y eran buenos. Vamos a hacer un stop allí. Tu sueño era ganar $4,000 al mes y coincido contigo porque yo compartía la misma cifra. Yo decía, si gano $1,000 a la semana, estoy bien. Mi pregunta es, para que continuemos, siendo el sueño ganar $4,000 al mes, hoy por hoy, ¿cuál ha sido la semana donde Pablo Castro ha ganado más dinero? ¿Cuál fue el monto de tu semana más exitosa al día de hoy dedicándote a lo que te dedicas? Bueno, la realidad del asunto es que esta oportunidad de trabajo que desempeño me cambió totalmente la vida, ¿verdad? Y lo digo porque el cheque más grande que normalmente se paga semanal, es como se paga habitualmente acá, y el cheque más grande para mí en una semana fue de $14,000. Wow. O sea, $14,000, lo que tal vez tú aspirabas a ganarte antes en 4 meses, en solamente una semana. Y ese mes que te ganaste, esa semana que te ganaste $14,000, es decir, el equivalente a un mes. Sabemos que no todas las semanas son iguales, pero ¿cuál ha sido tu mes más grande dentro de la industria? Mi mejor mes, ahorita, el mes pasado no, fue el mes anterior. Estamos en junio, en mayo, ¿cuál es el? Abril. Abril, ajá. En abril, fue ahorita el abril, no fue hace mucho. ¿Y digo cuánto me gané? Sí, puedes. Bueno, me gané ese mes de abril, fueron unos $38,000 aproximadamente. $38,000 en un mes. ¿Qué habilidades, Pablo, sientes tú que ya venían contigo, o sea, de tu formación, que traías como profesor en Cuba, que te llevan y te colaboran a pesar de todo lo que has aprendido, de todo lo que nuevo en lo que te has formado? Pero sin embargo, ¿qué habilidades que ya tú tenías sientes que pones en práctica hoy en tu trabajo? Y te pregunto esto porque hay muchas personas que tal vez están viéndonos del otro lado de la pantalla que tienen las mismas habilidades que tú, pero tal vez no han decidido dar un paso enfrente porque no se creen capaces. Primero que todo, la disciplina. La disciplina es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo a salir adelante en esta industria en la que me desempeño. La disciplina y la fe, la perseverancia, la resiliencia son habilidades que a mí me han servido muchísimo. Adaptarme siempre a todo lo que venga. Si algo no me funciona, yo intento con algo más. No me quedo aferrado ahí a eso, sino que me voy adaptando y voy armando planes de acuerdo a las situaciones que se van dando. Y eso es algo que me ha servido mucho, también la fe y la consistencia y la perseverancia. O sea, mantenerme ahí, hasta que funciona. Manteniéndome en lo mismo hasta que funciona y adaptándome a las nuevas situaciones que se van dando. ¿Qué te hace diferente, Pablo? Y aquí no quiero que peques de humilde. Aquí quiero que en verdad nos des tu percepción, que nos dé tu perspectiva de cuál es tal vez el secreto, no, porque ahora lo vas a revelar, pero tú viendo tanta gente durante este tiempo que ya llevas con nosotros o que llevas en la industria, que es más de 1 año y medio, ¿qué te hace diferente a ti? ¿Por qué tú tienes resultados tan masivos y otras personas no? Hay una frase que yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, y es que yo prefiero el dolor de la disciplina que el dolor de la derrota o la decepción o de la frustración. Yo prefiero sacrificar cosas y lo que sea necesario para poder llegar a ese objetivo que me planteo. Y es algo muy importante que yo siempre me pongo metas a corto, a mediano y a largo plazo, que voy cumpliendo a medida que pasa el tiempo. Y otra cosa importante es, aparte de fijarse metas, es tener un propósito. Porque a veces como personas creemos que las condiciones de nuestra vida nos limitan o no podemos hacer más nada porque vivimos así o estamos así. Yo digo que más que otra cosa son las decisiones que tú tomas, lo que al final de todo te lleva o te condiciona a cómo vas a vivir. Por eso es que es muy importante tomar decisiones y ver las decisiones que tomamos. Y una de las decisiones que tomé fue precisamente hacer esto que hago ahorita
y mantenerme allí. Quemé todos mis barcos, eso es algo muy importante también. No tenía otra opción, no veía otra opción, no tenía un plan B. El único plan B era que esto saliera bien. Entonces quemé todos mis barcos y básicamente eso creo que es una de las cosas que me ha hecho llegar aquí. Y es otra cosa que digo, es que las negativas, los retrasos de Dios no son negativas de Dios. A veces las cosas demoran en llegar, todos tienen un proceso distinto, pero eso no significa que no vaya a llegar. Solamente hay que tener fe y hay que ser perseverantes. Si hacemos algo que nos gusta y algo que nos apasione, se va a lograr siempre. Total, hablas de negativas y de retos. ¿Qué retos te has conseguido? Porque yo no quiero que las personas piensen que todo es color de rosa y para nada me interesa vender o mostrar una imagen que es totalmente errada, porque todos tenemos retos. ¿Cuáles han sido los retos más fuertes con los que tú te has conseguido en tu carrera y qué decisión has tomado para contrarrestarlo? Retos, hablando específicamente de lo que hago. Sí, en el transitar de esta carrera, ¿con qué dificultades te has encontrado o qué decisiones fuertes has tenido que tomar para seguir progresando? Lo primero que todo fue dejar mi trabajo, el trabajo donde yo trabajaba. Eso fue una de las primeras cosas que pasó, porque cuando yo comencé a trabajar, al principio no me iba bien, no me iba bien, pero tenía que, para poder sobrevivir, para poder seguir pagando una renta, pagando los biles que uno paga acá, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, a hacer Uber Eats, y a verse DoorDash, porque es la mejor hora donde más demanda hay, para entonces en el transcurso del día ir a la oficina y desarrollar la actividad. Entonces eran cosas que yo hacía y después cuando regresaba de la oficina, a las 6, 7 de la noche, seguía haciendo aplicaciones de delivery para poder llevar adelante. Eso fue un reto bastante grande porque por un momento pensé en abandonar, pero bueno, gracias a Dios me dio resiliencia y no abandoné. También tener una alta tolerancia al rechazo. En esta industria hay que tener una alta tolerancia al rechazo y no tomarte las cosas de manera personal. Porque como todos ofrecemos un servicio y muchas personas no quieren recibir lo que ofrecemos. Y a veces lo tomamos como personal, las negativas que nos dan a personas que no son muy educadas, todo tipo de personas. Y eso, si te lo tomas personal, te puede afectar. Pero básicamente mi tolerancia al rechazo fue creciendo y gracias a Dios me mantuve y me mantengo todavía haciendo la labor sin problema. Excelente. ¿Qué consejo les darías, Pablo? Ya para finalizar, tengo 2 preguntas claves para ti, pero que sé que pueden ayudar muchísimo a las personas que nos escuchan. ¿Qué consejos le das a personas que tal vez no encuentran aún ese vehículo donde poder desarrollarse o personas que están recién llegando a este país? Porque tú no tienes mucho tiempo acá, tienes vas a cumplir 3 años apenas y te veo hoy con un Rolex en la muñeca, que eso no lo tiene cualquiera, y estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Pero en sí las cosas materiales son el resultado o son la consecuencia de tus resultados y de tus buenos actos. Entonces, ¿qué consejo tú les das a las personas que están buscando un camino actualmente en este país? Primero que todo, y algo muy importante que yo siempre he dicho, no perder el tiempo. O sea, el tiempo es algo que no va a volver, básicamente. Y a veces estamos desarrollando labores o actividades que no nos gustan y simplemente no nos vemos de ahí porque no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos arriesgar nada, lo seguro, pero lo seguro realmente no es seguro, porque hoy estás trabajando en un lugar y te pueden despedir de ahí, tú no tienes el control sobre eso. Entonces no podemos perder el tiempo y si queremos realmente tener una oportunidad en este país tenemos que ir con todo, o sea, tenemos que arriesgar lo que sea, sacrificar las cosas, porque es la única forma de obtener algo. Yo, por ejemplo, cuando llegué, yo, como decía al principio, me ganaba $2,500 al mes, $3,000 si había una buena semana, un buen mes. Y hoy en día, yo algo que realmente me sorprendió mucho y que es bastante complicado acá en Estados Unidos, yo desde enero del 2023 a diciembre, yo cerré el año con más de $200,000 de income. Wow. Y eso, más que otra cosa, la parte monetaria no es tan importante. Obviamente, el dinero es una herramienta que nos facilita muchas cosas, pero no solo de dinero, sino que eso te ayuda a cambiarte tu estilo de vida, tanto la tuya como la de tu familia. Y es algo muy bonito, porque al final de todo uno trabaja por eso, ¿verdad? Y eso el consejo que le doy es ese, que lo den todo sin miedo, arriesguen las cosas, y si no te gusta lo que estás haciendo, muévete, no eres un árbol. Listo. Total. ¿Dónde se ve Pablo Castro en los próximos años? ¿Cuáles son tus metas y futuras aspiraciones? Una de mis metas es poder seguir escalando en esta industria, poder ser quizás un SGA en un futuro, de aquí a unos años. También empezar a capitalizar para invertir en otras
cuestiones, ¿ves? Otros negocios. También tener a mi familia aquí en Estados Unidos es una de las cosas que más quiero en esta vida, porque quiero que realmente antes de que se les acabe el tiempo en esta tierra, puedan disfrutar de este país, de la libertad que hay en este país, de la abundancia que hay acá. Eso más que otra cosa son cosas que yo que desearía ahorita. Y cómo me veo de aquí a unos años, básicamente teniendo la libertad, más libertad de tiempo, más libertad de dinero, poder decidir y hacer lo que quiera con mi tiempo, ir a donde quiera, compartir con las personas que realmente quiero y que me aporten a mi vida, así básicamente. ¿Consideras que lo que tú haces hoy, cualquier persona que tenga la determinación lo puede hacer o tú tienes 4 manos, 4 piernas y 2 cerebros? Yo digo que yo no soy mejor que nadie, ni más inteligente que nadie. Básicamente, este país te da todas las herramientas y las personas para que tú puedas lograr lo que tú quieras. Simplemente seguir los pasos de esa persona, conseguir un mentor, alguien que esté donde tú quieres estar y replicarlo, duplicarlo. Quizás te tome más tiempo que él, pero al final lo vas a lograr, porque somos seres humanos y tenemos un cerebro y con eso podemos hacer cualquier cosa. Excelente, Pablito. Un honor y un privilegio poder trabajar de la mano contigo, poder tenerte acá compartiendo tu testimonio con las personas que nos puedan ver, las personas que nos puedan escuchar, dando muestra de fe que si se quiere, se puede, y si se acciona, obviamente cualquier persona que disponga y que tenga la determinación, también lo puede lograr y lo puede conseguir. Así que si crees que este episodio fue de gran aporte para ti, que tal vez te pudo motivar e incentivar, no dudes en suscribirte para que puedas ver la siguiente serie, a la siguiente persona que vamos a traer con su testimonio de éxito. Comparte este video con alguna persona que consideres que también esto le puede ayudar y te vemos en el próximo episodio de Hazlo y me cuentas.